Buenas tardes. Hay gente de pie, hay sillas aquí, si queréis, nos pasamos. Muy bien, buenas tardes. En principio, agradeceros el que esté este acto tan concurrido. Mi nombre es Arístides, pertenezco a la Asociación Sociocultural de Amoré y a la Asociación 1 de Mayo, que participamos en este acto junto con la MECECA y los compañeros Hinojosa y José María Sánchez, que está aquí conmigo. Acto, ahora me hace recordar una palabra de un compañero nuestro, de Tato, que reitera muchas veces: el olvido está lleno de memoria. Acto en homenaje a los asesinados y a los represaliados por la dictadura de Franco, sobre todo aquí en Cáceres, ¿no? Por los asesinatos de la Navidad del 37. Bueno, no sé si la mayoría de vosotros conocéis ya al camarada Pepe Hinojosa, licenciado en Geografía e Historia Contemporánea por la Universidad de Extremadura, es articulista y de ANFECA y de GEFEX. ¿No? ¿Lo digo bien? Creo que la mayoría lo conocéis y bueno, agradeceros a ellos también que estén aquí. Vamos a compartir un ratino con Pepe, que nos hará una exposición y veremos el documental y luego abrimos un debate si queréis. Presentaros a José María Sánchez, que es profesor de FP, es el autor del documental. Y luego está María Jesús Criado, la presidenta de ANCECA, que es también profesora de historia de secundaria, ¿no? Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a Pepe por agilizar. No sé si tendréis calor, si hay que abrir alguna ventana. Esto estará, creo que cambiado por la mañana. Como veáis. El micrófono. Buenas tardes, sí va, ¿no? ¿Este? No. Sí, mira si está abierto. ¿Antes iba? Ahora. Arriba. ¿Arriba? Sí, está cerrado. Sí. ¿Está cerrado? Sí, habla. Sí. Bueno, y si no, Pepe, que hace, levanta un poco la voz. Bueno, pues levanto la voz. Buenas tardes y muchas gracias porque estéis en este acto, que agradecer a las 3 asociaciones, que de algunas pertenecemos también, ya que llevamos un par de años intentando organizar este acto, ¿no? Yo creo que es fundamental, ahora sí, ¿no? Singularizar lo que pasó en Aldea Moré. Yo creo que es interesante y también conocerlo. La idea es hacer yo realmente una introducción al documental y centrándome en Aldea Moré. Son unas notas, unos apuntes, con los cuales cualquier persona puede profundizar y seguramente por los que os conozco, los familiares que estáis, algunos en el acto, seguro que podéis dar más datos, ¿no? Yo deciros que los datos son sobre todo, y me he basado en fuentes franquistas, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Estoy hablando del Consejo de Guerra, de los 16 fusilados el día 5 de enero, estoy hablando de los expedientes de huérfanos, estoy hablando de una documentación que me la he traído todavía, que es importante, y como digo, hay que tener mucho cuidado. Y también me voy a referir a un concepto, a una parte de la represión franquista, porque la represión, todos la identificamos con el asesinato, pero va más allá. ¿Qué pasó con las viudas, con los hijos? ¿Cómo les marcó aquello? Yo me voy a centrar, como hemos dicho, en esas víctimas, en las 20 personas que tenemos localizadas, que sabemos que eran vecinas de Aldea Moré y que van a morir durante la guerra civil, pues la mayor parte de ellos fusilados. Y yo creo que para saber lo que pasó en Aldea Moré hay que saber lo que ocurrió en la ciudad. Como saben, aquí no hubo guerra, aquí triunfó el golpe de Estado de los que se sublevaron. No tenían muy claro las ideas, pero al final las fueron aclarando. Y por ahora los datos que se manejan en la ciudad de Cáceres es, cuidado, cacereños que mueren en Cáceres o cacereñas que mueren en Cáceres, porque estamos detectando cacereños que mueren fuera, en otros penales o fusilados, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Tenemos los datos de 94 personas
4 morirán en prisión y 90 serán asesinados, ya sean fusilados por un piquete militar o no por piquete militar. Para que se hagan una idea, estamos hablando de 30 personas que en 1936 fueron asesinadas. Es lo que se ha conocido como los paseos famosos, y no delante de un piquete militar, si bien tenían la autorización militar. Estamos hablando de las sacas de la cárcel de Cáceres que hubo, y estamos hablando de alguna persona que apareció, no algunas que aparecieron en carreteras o cerca del Guadilova, etc., ¿no? Concretamente me refiero sobre todo al mes de agosto, que tenemos detectadas 26 personas, hace poco una nueva, para que vean que son siempre datos provisionales, 24 hombres y 2 mujeres en ese agosto, y 4 en octubre, de 36 estamos hablando, de ellas 3 mujeres y 1 hombre. Uno de ellos será de Aldea Moré. Decir que en agosto las personas que están siendo asesinadas, podemos decir la mitad o algo más de la mitad, son las direcciones del Partido Socialista Obrero Español, y la dirección local, la dirección del Partido Comunista y la dirección de la UGT, las direcciones locales. Es un dato a tener muy en cuenta, porque en esto de la represión uno escucha algo de una vaca, que si alguien quitó una vaca, o una linde, ¿no? Hay un motivo claro y es un motivo político y sindical, ¿no? En cuanto al piquete militar, que lo fusilaban no en el cementerio, sino en el campo de tiro, y yo creo que eso también es importante, porque hay mitos, ¿no? 60 personas, 50 hombres, 10 mujeres, 19 de Aldea Moré. Aquí sí destaca la procedencia de Aldea Moré. 57 durante la Guerra Civil y solo 3 después de la Guerra Civil. En el año 36, 6, y como saben, en diciembre y enero del 37 al 38, 44 personas, ¿no? O sea, yo creo que es importante. Tenemos también que en el año 38 fusilaron al abuelo de María Jesús, fuera de la matanza de la famosa Navidad fusilada, y también a un chico de Aldea Moré, que era precisamente hijo de uno de los fusilados el 5 de enero también. Después ya cae vertiginosamente y hay 3 fusilados, 5 en el 39, a 4 los fusilaron una semana antes de terminar la guerra, y 1 en el 40 y 1 en el 41. Digo estos datos para enmarcar, ¿no? Estamos hablando de 90 personas, y hay que decir que en Aldea Moré estamos hablando de 20, de esas 90, un número importante, nos dice. Primero, un hombre el 15 de agosto desapareció del 36 de su casa y le aplicaron lo que se denomina el bando de guerra. Después tenemos los 18 fusilados, como he dicho, en las Navidades y en principios del 38, finales del 37, 38, y un fusilado. ¿Cómo entenderlo? Pues ya creo que algo he dicho, la especificidad del barrio. Era un barrio concreto de la ciudad, con su alcalde pedáneo y con una clara orientación política, era un barrio de izquierda, con un sindicato minero muy potente. Estaba hablando antes de los antecedentes que había en los años 10, de una huelga del 16, me decía Juan Carlos, y otra del 18, que era la que conocemos, bien organizado, muy ligado también al Partido Socialista. Y hay que decir, o por lo menos a mí me llaman la atención, 2 hechos que habrá que profundizar en el futuro. Yo estoy detectando por varios testimonios que hubo un intento de huelga general el 19 de julio en Aldea Moré. Por ejemplo, hay un responsable del PSOE que intenta, también de la UGT, que intenta parar la industria que hay de electricidad aquí, también en las minas hay algún movimiento. Pero quizás sea más importante lo que ocurre la noche del 22 de julio del 36, y es que por aquí aparecen militares y son tiroteados, y van a ser detenidos una serie de personas, y ahora hablaré de ellos, ¿no? Y después, como saben, los sucesos famosos de las Navidades del 27 y principios del 38. En ese marco entendemos lo que voy a hablar ahora y de las personas que voy a hablar ahora, porque creo que los que nos estamos dedicando al estudio de la represión ya han pasado el momento de los números, y hay que hablar de las caras, de las personas, de los proyectos de vida que se torcieron. ¿Quiénes eran esas personas? Decir que hemos sido nosotros, precisamente en la investigación que hemos hecho en MCK, hemos detectado un personaje que no aparecía,
que no sabemos nada de él, sí sabemos algunas cuestiones de su familia, que se llamaba Cipriano Esteve Presumido, y lo sabemos por la solicitud de orfandad a la viuda, cómo gestiona para su hija tener una pequeña pensión, ¿no? Este hombre desapareció de su casa el 15 de agosto del 36 y apareció en la carretera de Badajoz con un tiro en la cabeza. Más tarde se reconoce en los años 40 que evidentemente fue por la guerra civil. Dejó una viuda y una hija. ¿Quién era? Eso es lo que no sabemos todavía. Como decía, el grueso de los fusilados se produce a finales del 37 y principios del 38. Y ahí hay que distinguir entre, por un lado, dos fusilados, que por cierto, esta es la orden, por eso sabemos y nadie puede decir que no pasó. Y ahí está el Consejo de Guerra, ¿no? Estamos hablando... Estábamos cerca. Y a lo alto. Estamos hablando de dos personas de gran trascendencia política en el barrio, concretamente Florentino Muñoz Gómez, de 61 años, y de Juan Pérez Ceballos, de 25 años. ¿Quiénes eran? Florentino Muñoz Gómez, o Domínguez, según las fuentes, era un hombre casado, era jubilado de Ferrocarriles y era el alcalde pedáneo de uno de los... Tengo dos, pero sería en una época, fue alcalde pedáneo de Aldea Moret. Era afiliado al Partido Socialista desde el 25 de febrero de 1920. En la propia ficha policial pone que era uno de los más antiguos de la organización local del PSOE. Y además se le critica mucho en la fuente que tenía en la casa una academia para niños, una escuela para niños. Y les enseñaba cantes, claro, la policía ya imagínense lo que decía, ¿no? Pero ¿por qué este hombre? ¿Por qué aparece en diciembre? Yo lo hilo a ese tiroteo del día 22 de julio del 36, porque a él lo detuvieron también. Juan Pérez Ceballos es un personaje que a mí me llamó la atención, ya he hablado con algunos familiares, porque era un chico, estaba soltero, era el guarda de una fuente, y llamaba la atención porque le faltaban las dos piernas. Tuvo un accidente con un tren, parece ser que la arrolló, pero era el responsable de las juventudes socialistas de Aldea Moret. Y en la fuente le hablan que era muy amigo de Luis Romero Solano, que como saben era diputado socialista, era el secretario provincial de las Juventudes Socialistas. También había sido detenido aquel 22 de julio del 36. Ellos son los dos primeros fusilados de Aldea Moret en las Navidades. Van a ser concretamente fusilados el día 27. El otro grupo, el que más se conoce, son los 16 fusilados el 5 de enero. Yo creo que estáis aquí algunos familiares, y deciros que se va a ver en el documental, entonces no voy a entrar mucho en ello. Se les acusa de estar algo implicado en el famoso complot republicano que encabezaría el comandante de milicias, no un espía, era un militar que dirigía un comando, sean guerrilleros, pero vinieron de la zona republicana a dar golpes de mano en la zona franquista, es decir, a volar sobre todo el ferrocarril, porque subían las reservas del ejército franquista. Esa era la misión fundamental de esta persona, aparte de tomar nota, informar al mando, etc., ¿no? Y como saben, en esa documentación, que parece ser que se le requisó, yo tengo la agenda, no tengo, una copia de la agenda del famoso Máximo Calvo, y está en cristal, lo cual es difícil, si alguien sabe, pero los acusaron a ellos de ser, y leo literalmente, camaradas mineros de Aldea Moret con que podemos contar para la toma de Cáceres y saben manejar la dinamita. Eso es lo que se les acusó. Y por eso les detuvieron el delegado de orden público, es decir, el capitán Luna. Creo que evidentemente mandaría que no. Los detienen y los interrogan el 4 de enero. Eso es el Consejo de Guerra, que yo siempre digo, imagínense lo que es un Consejo de Guerra en una cárcel y en la situación que se estaba, ¿no? Y todos declararon que no participaron, que no eran de partido político alguno, todos declararon eso, y todos, excepto uno, admitían que eran de la Casa del Pueblo, UGT, Sindicato de Mineros. La ficha policial que se va a hacer después, también hay una ficha de la Guardia Civil,
que se hace en abril del 38 o a principios de mayo del 38, toda la ficha parece que había un calca, ¿no? Es el mismo modelo. Los caracterizaba como socialistas avanzados que participaban en actos de la Casa del Pueblo, del Partido Socialista, en manifestaciones, y que apoyaron la candidatura del Frente Popular. A mí me llama la atención que la ficha no se hizo antes, se hizo después, ¿no? Y eso es justificarlo, lo injustificable. Creo que hay que profundizar quiénes eran estas personas. Yo concretamente hay uno de ellos, Otero Parra, que creíamos que era de Arroyo, pero resulta que era vecino de Aldea Moré. Está por ahí Pepe Pastor y me está diciendo con la cabeza. Estaba en una especie en la dirección de una mutualidad de mineros, ¿no? No eran de la dirección del sindicato minero, porque yo sí tengo quién eran los directivos, ¿no? La realidad es lo que nos dicen es que el día 5 a las 7 de la mañana, 20 guardias civiles, 10 guardias de asalto y 20 individuos de la Milicia Nacional formaban el piquete que los fusilaron. Se salieron de la cárcel, los llevaron al campo de tiro. Y esto es muy importante, es el ejército. Aquí no es la falange quien está fusilando, no, es el ejército. Y eso es lo que mantenemos algunos historiadores, ¿no? El papel del ejército en todo esto, incluso en agosto, cómo daban la autorización. Como saben, están en una fosa común, hay varias en el cementerio, cuartel número 1, fila segunda, fosas tercera y cuarta. Y fuera de este marco, nos encontramos que el 12 de julio del 38 está Antonio Vélez Ledesma. ¿Y quién es este chico? Pues es el hijo de uno de ellos, de los fusilados también. Concretamente era hijo de Deogracia Félix Fernández, eso se ve por la documentación. Era casado, no sé si tenía hijos, y era de los que fueron detenidos el 22 de julio del 36. También. De este personaje, pues, por ahora sabemos menos. Yo decir, esto es lo que ocurrió, algunos lo conocéis mejor, quedaron 17 viudas, como mínimo a mí me salen 63 huérfanos, creo alguno más, porque no sé si Sotero tenía hijos, no lo sé si también Julio Durán, y se ha entregado un listado, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que estamos haciendo hoy. Estas personas estuvieron aquí, estuvieron en este barrio, defendieron una idea, tuvieron un proyecto de vida, tenían al fin y al cabo también un proyecto de sociedad, y por eso les ocurrió lo que les ocurrió. Como vamos a pasar a ver ahora el documental, yo creo que lo que ha dicho Ari, ¿no? Sería bueno que habláramos, y también cómo no olvidar a estas personas, que me consta que hay familiares que están hablando de ellos, pero yo creo que en el barrio también debería tener alguna iniciativa en el futuro. Muchas gracias. Esta es la última carta, la última voluntad que Juan Doncel Hernández, vecino de Malpartida de Cáceres, dirige a su familia antes de ser pasado por las armas, junto a 33 personas más, el 25 de diciembre de 1937, en lo que sería el comienzo de la actuación represiva de la justicia castrense en Cáceres por las causas relacionadas con el hecho conocido como el complot comunista. Cuando sucedieron estos hechos, allá por las Navidades de 1937-38 en Cáceres, quien detentaba en esos momentos el gobierno militar en Cáceres era el general Ricardo Rada, un militar africanista formado en África, como Franco, como tantos y tantos oficiales que tuvieron una carrera fulgurante, que curiosamente cuando llegó, digamos, al cénit de lo que podía ser
su escalafón, pues se retiró del ejército y posteriormente su actividad se centró fundamentalmente en instruir a milicias, en unos casos de falange y en otros de requeté, es decir, de carlistas. Estuvo ajeno, entre otras razones, al menos eso se puede desentrañar de lo que es su figura y su trayectoria, porque era una persona excéntrica, una persona bastante radical, conservadora, muy tradicional, muy militar, y que, sin embargo, cuando estalló la sublevación, al llamamiento de Emilio Mola, desde Pamplona, se sumó a ella, siguió instruyendo a las milicias, con ella siguió hasta que, posteriormente, reintegrado al ejército, pues fue destinado, entre otros lugares, a Cáceres. ¡Pelotón! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Fuego! La idea del complot era ya veterana. Concretamente, ya fue utilizada esa figura por parte de organizaciones radicales conservadoras. Exactamente, por remitirnos a documentos en los cuales se aborda esta cuestión, pues en el diario La Falange de septiembre de 1936, en la provincia de Cáceres, pues concretamente la organización falangista ya denunciaba que en el mes de junio el Partido Comunista había tratado de llevar a cabo un complot para controlar la ciudad de Cáceres. Y curiosamente, en líneas generales, ese complot que denunciaba la organización falangista pues coincidía casi al milímetro con lo que realmente se denunció allá por diciembre de 1937, coincidiendo con lo que se conoció como el complot de Máximo Calvo. Pero, ¿quién era Máximo Calvo? ¿Quién era esta persona que tanto obsesionaba a los dirigentes falangistas? Nacido en 1901 en la localidad cacereña de Cadalso de Gata y conocido con el apodo de El Cajero, Máximo Calvo Cano se casó con Eleuteria Bueso Gaspar, una mujer muy católica, y tuvo 4 hijos, 3 niñas, Felicia, Hortensia y Camelia, y un niño, Marx Lenin, que en 1954 sería bautizado con el nombre de Jesús. Dedicado al campo durante su niñez y juventud, estuvo un tiempo en Cuba. A su regreso a España, trabajó como carabinero en la línea de la Concepción, recalando finalmente en su pueblo, donde instaló un bar, a la vez que hacía de chofer de un camión de su propiedad, adquiriendo un gran protagonismo político. Máximo Calvo se va a presentar a las elecciones municipales por una candidatura republicana del 12 de abril del 31. Lo que ocurre que la victoria no es para los republicanos precisamente. De hecho, quien triunfa va a ser un candidato relacionado con la monarquía, que es una corporación que va a ser eliminada después por el propio gobierno civil y se van a volver a repetir las elecciones el 31 de mayo. Es ahí cuando Máximo Calvo se vuelve a presentar y sale el candidato más votado por el Partido Radical Socialista. Consigue 108 votos de 128 electores. Además, meses más tarde, va a ser alcalde ya en junio, meses más tarde va a ser el presidente de la Sociedad de Obreros Oficios Varios, de Cadalso, de la localidad, del sindicato de la localidad, que tenía unos 76 afiliados. Máximo Calvo era muy conocido en toda la provincia de Cáceres. Además se leía, venían en los periódicos, era alcalde de Cadalso. Y era muy significado, era un hombre muy apreciado por las masas trabajadoras, digamos. Pero se hablaba mucho de él, sí. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinados, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir, y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave, de sal,
para el labrador. La verdad es que hay escasez de documentos. Lo poco que he manejado yo denota cierta conflictividad ya al principio, por ejemplo con el antiguo secretario, hay una tensión. También hay algunas tensiones con un médico, también con un contratista de obras, que es de Plasencia, pero después las fuentes apenas dicen nada más. La gestión municipal como tal alcalde no pudo ser más desastrosa y anárquica, pues es de dominio público, si bien hasta la fecha no aparecen antecedentes por no haberse girado una detenida inspección, que con dinero procedente del municipio construyó una casa de nueva planta y hacía ostentación de dinero, cuando antes de ser alcalde no disponía de una sola peseta y vivía en la mayor miseria. Otro tanto ocurría con las obras municipales, en las que figuraba unas cantidades exageradas, siendo así que no se invertía ni la mínima parte de lo que aparecía pagado. La contabilidad municipal no puede ser más desastrosa, y es imposible venir en conocimiento de la verdad, pues bien debido a ignorancia del que era secretario don Isidoro Fernández González, o a otras causas, no puede concretarse definitivamente en qué se invertía lo que se recaudaba, y si no cometió el máximo más malversaciones, fue debido sin duda a que no pudo hacer efectivo los repartos de utilidades de los años 1935 y 1936, que no habían sido confeccionados. En cuanto a la perturbación ocasionada en esta localidad, no es posible determinarla, toda vez que siempre estaba aconsejando en su casa, donde tenía el centro comunista, a sus infernales compañeros, el robo de toda clase y además el matar a todo el que se opusiera a su voluntad, estando todos los vecinos constantemente amenazados y llenos del mayor pánico. Y prueba de ello es que una noche, en que ciertos mozos paseaban por la puerta del mismo, desde la azotea de su casa hizo un disparo de escopeta matando a uno. Por lo expuesto, se ve de una manera clara y palpable que el único responsable de tanta anarquía y malversación, así como de los robos e intentos de otros llevados a cabo en esta villa, es directamente el jefe comunista y canalla en extremo alarmante Máximo Calvo Cano, siendo imposible determinar la cuantía de los daños ocasionados por él mismo en todos los órdenes durante su actuación como alcalde de esta villa y de tan nefasta memoria. Tal es el informe que me honro emitir en cumplimiento del ordenado por el señor juez especial que conoce del expediente. Yo creo que es lo que está ocurriendo en España, en Extremadura, en esos años, lo que está motivando estas tensiones, ¿no? También el hecho de su inclusión a última hora, porque al principio no iba en la lista comunista de Máximo Calvo, pues seguramente que se orientó a esas personas de orientación, podríamos decir, derechista, o por lo menos ligada a determinados elementos de la religión. Va a matar a uno de los chicos que está cercano en ese asalto, y él se va a entregar. Eso ocurre el día 1, la madrugada del 1 al 2 de noviembre, y él se entrega el día 3 de noviembre y va a ser encarcelado inmediatamente. Ingresado en la que entonces se denominaba Cárcel Vieja de Cáceres, no es hasta el 5 de octubre de 1935, casi 2 años después de que se entregara a las autoridades, cuando es juzgado y condenado a 15 años, 8 meses y 1 día por el delito de homicidio y uso ilícito de armas de fuego y explosivos, manteniendo durante toda su estancia en prisión una posición muy reivindicativa. La documentación e incluso los testimonios orales que hemos manejado hablan que allí se llegó a tener enfrentamientos con la dirección de la propia cárcel. Llegó a agrupar a determinados presos para pedir una mejora de condiciones en la cárcel y también difundir su ideario comunista. De hecho, algún testimonio oral mantiene que Máximo Calvo ya sería el máximo dirigente, el principal dirigente del PC en Cáceres ya en la cárcel. E incluso, poco antes de la elección del Frente Popular, hemos localizado algún artículo de Máximo Calvo en Mundo Obrero, que ya se legalizó, días antes del 16 de febrero, donde ya Máximo Calvo está escribiendo. Una vez liberado, al igual que otros presos, anarquistas y comunistas, reinició su actividad política, que le llevó no solo a su reposición como alcalde de Cadalso durante el Frente Popular, sino también a secretario general del Comité Político del Partido Comunista de España en la provincia de Cáceres, desde donde reivindicó la aplicación de medidas revolucionarias.
Así, y refiriéndose a los atrasos de la provincia cacereña en relación al resto de España y a la ocupación de fincas por los trabajadores, comentaba: aspiro a que lo mismo que en otras ocasiones sobresalió por sus conquistadores, ahora destaque por la solución de los problemas del campo. En este periodo, el Partido Comunista se encuentra en fase de reorganización, coincidiendo con un proceso congresual a nivel estatal. De hecho, para el 19 de julio de 1936 estaba programada la primera conferencia provincial del Partido Comunista de Cáceres. Máximo Calvo presidía esa reunión, que se celebró en los locales que estos disponían al final del Camino Llano, en la zona donde actualmente se encuentra el Café Bar La Chimenea. Esto fue el 18 por la noche. Nosotros frecuentábamos mucho, los jóvenes, frecuentábamos mucho el centro. Y precisamente nos cogió en ese momento, pues serían las 10 o las 2 aproximadamente, cuando vino los rumores de pues, la radio que había en eso. Ahí se empezó ya el lío para nosotros por las calles, lo que es una insurrección, como se llama. Y Máximo Calvo, igual que otros dirigentes cacereños y de la provincia, optan por huir a la provincia de Badajoz, que como se sabe no había triunfado el golpe. Lo hemos detectado ya en el principio de agosto organizando milicias. De hecho, Luis Romero Solano, en sus memorias, cuando huye a la zona de Badajoz, se encuentra con esas milicias de Máximo Calvo en Puebla Obando. Nosotros éramos 3 menores, los otros 2 estaban menos significados, yo sí estaba bastante significado, pero la juventud del presidente, el secretario y algunos otros, fueron 8 o 10. Esos se marcharon un día antes, se fueron a la Puebla de Obando. Y entonces en este caso nosotros nos quedamos en la era de Malpartida, sí, que estaba una era que era un tal Currete, que tenía la era esa, que tenía un hijo de la Juventud Socialista, que por cierto pues murió también. Esos se marcharon un día o 2 antes. Y el día 24, pues mi padre y los de los otros me dijo, bueno, os vais a quedar aquí en la era. Y ya dentro de 1 hora o así, o mañana por la mañana, os avisaré yo. Fue mi padre y habló con uno que tenía un pariente nuestro, que estaba en el ayuntamiento municipal. Consultó con ellos y le digo qué parecía, y dice, pues le aconsejo que se vaya. Mi padre dice, es conveniente que se marche. Y nos fuimos los 2, 3 por la mañana a la Puebla de Obando. Pasamos por la Covacha, que está cerca de donde hace el limítrofe de la provincia, y ahí nos incorporamos en Badajoz, en el pueblo de Obando, que estaba precisamente Máximo Calvo Cano, y ya había allí pues unos 100 aproximadamente, en una iglesia, que es donde no había otro sitio donde recogerlo. Ahí con él estábamos controlados. En la hora de comer, las comidas no las hacían, llevaban la comida, él nos organizaba, él nos sacaba por la mañana a hacer la instrucción. O sea, la organización la tenía él. Ahí está. Ahí era porque como era tan poco el tiempo y eso era instrucción. Precisamente la instrucción que él usaba decía, estos son los síntomas rusos, o sea, las normas rusas. Te hacía, por ejemplo, en un combate, decía, primero se pone una fila y nunca se van todos a la fila, a una primera fila. Hay que tener un retén, uno aquí y otro, y todas esas explicaciones y todo eso, como había que tirar la propaganda clandestina. La propaganda clandestina dice, hay varias formas. Se puede hacer con cohetes. Se pulsa y explota y es muy práctico hacerlo con perros. Haces una caja preparada con eso
y le atas al rabo, ya ve lo que pasa con un perro, y se va esparramando si de esas teorías y eso sí nos daba. Pero yo le describo un hombre serio, alegre, pero, o sea, capacitado, una personalidad, o sea, un hombre para la profesión que tenía de militar completo. Al conocerse su protagonismo en la otra zona, Eleuteria, su mujer, y sus hijos ingresaron en la cárcel de Hoyos y en enero de 1937 fueron trasladados a Cáceres, ingresando Eleuteria en prisión provincial, el niño en el hospicio y las niñas en el Colegio de la Inmaculada. El encarcelamiento de su mujer e hijos fue aprovechado por las autoridades nacionales para ofrecer a su familia en operaciones de canje por el propio Máximo, que no llegaron a materializarse. Un claro ejemplo lo constituye la carta que, aunque firmada por Eleuteria y seguramente no redactada por ella, se envía a Máximo. Por conducto de la Cruz Roja Internacional, es sabido dónde te encuentras y que estás bien. La causa de mi detención ha sido por estar tú huido de aquí, y me han prometido mi libertad, a condición de que tú intercedas con los comités de Madrid, para que pongan en libertad y seguridad absoluta a la hija del doctor Galvez, que la tienen detenida en la aduana de Málaga. Te suplico, por nuestros hijos queridos, que hagas lo que puedas para conseguir la liberación de esa señora. O sea, el canje por mí y nuestros pequeños, pues de no poderlo conseguir, te advierto que no volverás a vernos mal, porque lo pasaremos muy mal. Organiza las milicias, como digo, en Badajoz, va a estar con las milicias en la batalla de Medellín y creo, todavía no he ido constancia documental, que va a permanecer en la zona republicana a partir de octubre. Ya la zona republicana está claro que es La Serena y la Siberia en Extremadura, y probablemente en octubre o en noviembre, más quizás en noviembre, ya pues seguramente estaba ligado a actividades guerrilleras dentro del ejército republicano, que es muy importante, porque el ejército republicano ya se ha constatado que a finales del 36 tiene dentro de su organigrama una sección de guerrillas, es decir, una especie de comandos que van a actuar en la retaguardia franquista. No olvidemos que la provincia de Cáceres, prácticamente desde el día 19 al 22 de julio de 1936, estaba bajo mando franquista, pues en una zona de retaguardia, repito, pues verdaderamente se podía vivir con cierta tranquilidad, al menos en el aspecto castrense. Sin embargo, todo se vio alterado en aquellas navidades de 1937, en la cual se detectó la presencia de un líder comunista procedente precisamente de Cáceres, vecino de Cadalso, como fue Máximo Calvo Cano, que desarrollando labores guerrilleras y de espionaje a favor de la República, se internó con una partida en la provincia de Cáceres allá por los meses de septiembre y octubre de 1937. En la Sierra de San Pedro fueron desarticuladas esa partida, él permaneció oculto en la sierra y a partir de ahí tuvo que buscar su modus vivendi, como fue pues establecer contactos con vecinos, en unos casos destinados en cortijos de la zona de la Sierra de San Pedro y en otras de poblaciones próximas a la misma, como por ejemplo Arroyo de la Luz, Nava del Madroño, Malpartida de Cáceres, etcétera, etcétera. En esta última localidad existía un centro de instrucción de reclutas, fundamentalmente republicanos, que habiendo sido detenidos, eran de alguna forma reconvertidos a la militancia rebelde y con los que al parecer también mantuvo ciertos contactos. No obstante, fue en Cáceres, capital, donde gracias a la familia santillana, que le acogió, dándole amparo y cobertura, pudo desarrollar una prolija acción de espionaje que dejó reflejada en una exhaustiva documentación. Esa documentación la hemos podido conseguir a través de lo que se denomina como causa del complot de Máximo Calvo para ocupar Cáceres en Navidad de 1937, una documentación de parte, que desde luego fue incoada, no lo olvidemos, por el ejército franquista, en este caso comandado en la retaguardia de la provincia, pues por Ricardo Rada, que era el gobernador militar. En esa documentación que tuvimos acceso hace unos años, pues se vertían informaciones tan diversas como, por ejemplo,
que la pretensión del líder comunista, Máximo Calvo, al que ponen como un verdadero ogro, como una verdadera bestia negra, un hombre a controlar, a batir y por supuesto a desarticular, pues era organizar pues una especie de complot, es decir, de ocupación de Cáceres por las tropas republicanas. Esto verdaderamente hay que considerarlo una auténtica entelequia. No olvidemos que distaba lo que es la zona de frente de la ciudad más de 100 kilómetros, que difícilmente podía ser operativo una persona que sí, que había tenido unos contactos, pero de ahí a generar pues un proceso de involución en una retaguardia tan asentada, tan controlada, tan reprimida, pues yo creo que esto no tiene ni mucho menos una conversación seria que se pueda de alguna manera barajar en este sentido, ¿no? Sobre todo sostenible, ¿no? Con criterios y argumentos. Y entonces, pues la documentación, como decía, trata de ese tema, pero también informa de ciertos contactos que tenía Máximo Calvo. Por ejemplo, una relación muy extensa de vecinos de Navas. Al parecer, y según hemos podido investigar en Navas del Madroño, pues este personaje contactó con algunos, pero ni mucho menos con los 60 o 70 que se relacionan en la misma. Lo mismo puedo decir de Malpartida de Cáceres o de Arroyo de la Luz, salvo casos muy concretos en que sí nos consta que había tenido pues alguna relación de espionaje o de contacto, verdaderamente la mayoría de los que son citados en esa documentación no trataron con Máximo Calvo. Cuestión distinta, y esto es lo que tenemos que llevar muy en cuenta, que quien generó esa información, ese legajo, pues fue la zona franquista. Y por supuesto, en toda esa documentación, ¿qué se desprende? Información, pero también mucha propaganda. Interesaba justificar pues lo que se llevó a cabo posteriormente, y es que como consecuencia de detectar la presencia de Máximo Calvo en Cáceres, perseguirlo, salió huyendo por tejados, consiguió huir como siempre y prácticamente en todo el tiempo que había estado en esta zona desde que en octubre fue desarticulada la partida a la que venía dirigiendo, pues había estado camuflado con trajes, según dicen, de lo más variopinto, pues salió camuflado, salió huyendo como un pastor, vestido de pastor y demás, con su zamarra, con alforjas, etcétera, y fue detectada su presencia allá por el 27 de diciembre en las proximidades de Almorín, en la zona de Postuero. Pues bien, allí, tras ser detectada su presencia, unos guardas jurados le dieron el alto, al parecer hubo un rifirrafe, un enfrentamiento, un cruce de disparos y le dieron muerte. Curiosamente, tras su detención y sobre todo su identificación, que fue lo primero que se exigió, quién era realmente, se pudo saber que era Máximo Calvo, se trajo al cementerio de Cáceres y según dice, testimonios orales que hemos recabado en la ciudad, pues su cuerpo estuvo expuesto en el cementerio para, digamos, la opinión pública, para todos los que quisieran verlo, al menos que pudieran verlo, y sobre todo atestiguar que había muerto, en palabras y jerga franquista, la bestia negra del comunismo en la provincia. Su muerte fue comunicada el mismo día 27 a las autoridades provinciales por el jefe de la Guardia Civil de Miajadas mediante el siguiente telegrama. Máximo Calvo Cano, exalcalde de Cadalso, que se ausentó de esa capital el 24 del actual, ha sido muerto por fuerza Guardia Civil y falange de Almorín tarde hoy, ocupándosele pistola 9 largo y una clave, al parecer importante, cuyo cadáver, diligencia y efectos se hizo cargo el comandante militar de la plaza. El día 28 de diciembre de 1937, el diario Extremadura publicó la apertura de una suscripción pública para recompensar a los que con mayor abnegación y patriotismo denunciaron a las autoridades superior el complot. También se gratificó a las fuerzas del orden que participaron estas en operaciones, a excepción de los guardas jurados de Almorín, que dieron muerte a Máximo Calvo.
No debemos engañarnos. Desgraciadamente, el 27 que se produjo su muerte, ya iban muchas personas ejecutadas. Y es que lo cierto es que el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre de 1937, comenzaron los consejos de guerra sumarísimos y el fusilamiento de personas supuestamente implicadas en la trama que, repito, era pura entelequia, que al parecer estaba organizando el líder comunista Máximo Calvo. Los primeros en ser fusilados eran personas que estaban sentenciadas a consejo de guerra en procesos anteriores, concretamente pues en sentencias que se habían producido en el verano con anterioridad. Incluso me estoy refiriendo pues al caso de Antonio Canales González, el conocido alcalde socialista de la ciudad de Cáceres, o el presidente de la Diputación Republicana, como es Ramón González Cid. En definitiva, personas que tenían una identificación republicana y que, como digo, estaban pendientes de que su sentencia a pena capital o se ejecutase o se conmutase. Nos consta que, por ejemplo, de Antonio Canales, pues incluso por la misma Iglesia se había pedido su conmutación. Lo cierto es que estaba pendiente y no había habido un veredicto. ¿Qué ocurre el 25 de diciembre? Sobre todo tras denunciarse la existencia de ese supuesto complot, pues que verdaderamente estas condenas a pena de muerte de esta serie de republicanos se van a cumplir sin más demora. Entre ellos, repito, estaban el alcalde socialista, también estaba Ramón González Cid, también estaba un maestro de Nava, en fin, distintas personas muy identificadas con la República que desgraciadamente este día de Navidad pues van a iniciar pues un corolario de ejecuciones que lamentablemente no va a tener fin hasta avanzado el mes de enero de 1938. Concretamente, hasta el día 20-21 no se dejó de fusilar. Los últimos fueron unos militares que estaban destinados en el acuartelamiento de Trujillo. Todo ello se coronó, en definitiva, con 200 fusilados. 200 personas, mujeres y hombres, con nombres y apellidos, que como consecuencia de este supuesto complot en el que tan interesado estaba Ricardo Rada de justificarlo, pues desgraciadamente acabaron ante un pelotón de fusilamiento. Estas muertes, pues desde luego, originaron un verdadero escándalo en los pueblos y en la ciudad, porque a medida que se iba conociendo el desenlace, el día 25, el día 26, el 27, el 28 de diciembre, y prácticamente casi todo en días sucesivos, pues eso tuvo una resonancia significativa. Hubo, además, localidades en las cuales pues esas muertes se acentuaron pues enormemente. Es el caso de Navas del Madroño, donde, por ejemplo, el 15 de enero fueron pasadas por las armas 50 personas, un verdadero dislate. Recuerdo, como por ejemplo, en los testimonios que hemos podido recabar en esa población, pues todos coinciden en que muchos fueron detenidos, que fueron encarcelados o mejor hacinados en las dependencias del ayuntamiento, como incluso una mujer que pudo escapar se suicidó en el mismo pozo de la plaza del pueblo de Navas del Madroño, y además, una vez que fueron trasladados a la prisión provincial, como desde algunos agentes de la prisión y demás, pues llamaban al ayuntamiento y decían, pero es que nadie va a procurar por esta gente. Y efectivamente alguien procuró, la santanderina, y 3 de ellos se libraron, pero desgraciadamente 70 y tantos fueron pasados por las armas, 70 y tantos vecinos de esa localidad. Esto yo creo que nos da muestra de la dimensión, el alcance de lo que fueron las medidas represivas a consecuencia de detectarse la presencia de Máximo Calvo en la ciudad de Cáceres. Entre las personas que fueron ejecutadas en estas trágicas Navidades de 1937, pues hay casos singulares, como por ejemplo
por citar algunos, aunque todos son singulares y todos tienen una importancia, yo creo, digna de ser reconocida y, por supuesto, ser identificada. Pues, por ejemplo, Ángel Barrado, el maestro destinado en Navas del Madroño, que ya había sido procesado con anterioridad, que fue condenado a pena de muerte, que estaba pendiente de ejecución de sentencia o de conmutación y que fue fusilado en la Navidad, el día de Navidad de 1937. Ángel Barrado pues ha tenido, sobre todo su familia, pues una lucha, una reivindicación permanente, en la cual pues le ha permitido sobre todo encontrar diversos datos relacionados con los entresijos que conllevaron, por un lado, el procesamiento de su padre, por otro, también la depuración que sufrió como maestro, e incluso también los últimos momentos de su ejecución, porque, por ejemplo, su cartera se la dio un notario, el notario Barona, le dio la cartera para que se la diera a su familia, cuando ya era conducido ante un pelotón de fusilamientos con otros muchos más. Además, pues su familia también, uno de sus hijos, pues ha tenido a bien escribir un libro en que recuerda pues a su padre, le honra en definitiva, y también otro hijo, Alberto Barrado, pues ha sido un auténtico luchador y sobre todo una persona que no ha parado en reivindicar la imagen y la figura de su padre, que, como digo, fue fusilado en la Navidad de 1937. Otra familia, por ejemplo, muy castigada y que en este sentido pues, hemos tratado de recuperar su memoria con diferentes publicaciones en las que hacemos mención a ello, es la familia Bru, una familia de valencianos, pionera, que introdujo una frutería aquí en Cáceres cuando realmente no la había, que fueron fusilados tanto el marido como la mujer en el verano de 1936 por los falangistas y que posteriormente vieron desaparecer a 3 miembros de su familia pues a resultas del complot, el supuesto complot de las Navidades. Pues bien, esta familia también sufrió sobremanera sus efectos y también hemos tenido la oportunidad que alguno de sus miembros, por ejemplo Blanca, pues nos haya podido contar con todo lujo de detalle cuál fue la peripecia vital, no solamente de sus padres, sino también de sus tías, en definitiva, desgraciadamente, cómo acabaron con la vida de estas personas. También, pues cabe citar en Malpartida de Cáceres lo que fue la familia Navarrino, ¿no? Juan, que tenía una taberna en la que se decía que realmente habían tenido contactos los supuestos implicados en esa trama. Verdaderamente no era así, era una taberna muy solicitada, es cierto, pero lo cierto y además lo correcto es que allí, pues lejos de tramarse ni de establecer contactos, sencillamente lo que se trataba era que Juan tenía unos antecedentes republicanos, que de hecho tuvo una participación activa durante el Frente Popular, que no fue depurado y que realmente cuando esto sucedió, es decir, cuando se desencaderaron estos acontecimientos, fueron en su búsqueda. Y no solo en su búsqueda, lo detuvieron, lo fusilaron antes de concluir el año 1937, pero es que días después fueron a por su mujer y también la llevaron ante un pelotón de fusilamiento. Juan dejó una carta escrita muy emotiva antes de ser fusilado a su mujer en la confianza de que su mujer no iba a ser ejecutada y desgraciadamente días después también fue pasada por las armas. Se ha dado la circunstancia, como la mayoría de las personas que fueron ejecutadas tanto en estos actos como en la guerra civil, pues que aquí no cabe hablar de que realmente eran personas con un hijo o dos. Desgraciadamente la mayoría de ellos pues tenía 5 o 6 hijos. En este caso pues quedaron huérfanos de padre y de madre. Tuvieron que vivir de la caridad pública, de la ayuda de su familia, de su tía, etcétera, etcétera. En definitiva, un auténtico drama que desgraciadamente, en este sentido, y hay que decirlo con letras mayúsculas porque la mujer es la gran olvidada de nuestra historia y desgraciadamente sufrió la guerra civil, si cabe, con mayor intensidad que el hombre, porque muchas quedaron viudas, concretamente muchos de los que fueron fusilados estaban casados y tenían muchos hijos, quedaron viudas y tuvieron que afrontar una situación verdaderamente afrentosa, una situación pues calamitosa, en la cual tenían que sacar adelante unos hijos sin prácticamente nada, porque el cabeza de familia era la fuente de ingresos. Si desaparecía, ¿qué hacía? Pues bueno, yo creo que bien merecen un homenaje y un reconocimiento, entre otras muchas personas que vivieron la tragedia que sufrió nuestro país a causa de la guerra civil y la dictadura de Franco. No que sea yo
ofender a nadie ni nada más, al contrario. Pero en lo que se dice del complot de Cáceres, a las personas que mataron yo creo que no se comprometían ellos a eso. A los que yo conocía, que tenían un bar y tenía él y una señora, y yo me parece que no se comprometían ellos a eso. Ahora, con respecto a él estaba capacitado para hacer eso, porque a él no le gusta, decía, las muertes no me gustan, pero en una guerra civil, en una guerra es una guerra, tenemos que defendernos y tal. De que él pudiera participar en eso, era un hombre que estaba preparado para eso. Otra cuestión que también merece ser señalada es que no hay que olvidar que aquello eran las Navidades, unas Navidades que para el mundo católico, como es tradicional, pues es una etapa de sentimiento, de recogimiento, de solidaridad, etcétera, etcétera. Pues bien, desgraciadamente se brilló por su ausencia en el 1937-38. No tenemos constancia de que verdaderamente la Iglesia se hubiera pronunciado porque esta tropelía, porque verdaderamente este acabar impunemente con la vida de tantas y tantas personas se detuviera de una vez. No sucedió, no fue así. Sí, sabemos que un sacerdote, pues concretamente se dirigió a los reos que estaban condenados a pena capital para darle la extrema unción. Algunos asintieron y lo consintieron y otros sencillamente no le dieron ese beneplácito y rechazaron esa oferta. Algunos escribieron cartas, desgraciadamente solo hemos podido pues encontrar algunas de ellas. Una pena, porque hubiera sido un documento, yo creo, bastante sustancial para conocer los últimos momentos de estas personas que eran llevadas ante un pelotón de fusilamiento. Pero reitero, la Iglesia, lejos de eso, pues desgraciadamente no hizo notar su voz, que era una voz de peso en la retaguardia franquista, para parar pues esta barbarie que acabó con la vida de tantos y tantos cacereños y españoles en definitiva. El 2 de marzo de 1938 dieron comienzo las sesiones de la tercera conferencia regional del Partido Comunista de España en Extremadura. El ya difunto Máximo Calvo es uno de los componentes de su presidencia de honor. En el número especial del semanario Extremadura Roja, correspondiente al 1 de mayo de ese año, aparecía el artículo titulado Máximo Calvo ha muerto, cuyas primeras palabras eran un héroe más muerto por la causa del pueblo, el comandante Máximo Calvo, luchador probado a lo largo de muchos años de lucha cruenta contra la burguesía reaccionaria y los terratenientes semifeudales de Cáceres. Desde 1938, la losa del tiempo cae sobre el recuerdo del cajero, de modo que no fue hasta 1996 y con motivo del V Congreso del Partido Comunista de Extremadura, cuando se acordó que la escuela de formación de este pasará a denominarse Máximo Calvo Cano, y en el año 2002 se estrena la obra teatral La Taberna de Cadalso. La Taberna de Cadalso es un proyecto que surge en el año 2002 aproximadamente, y basado en los acontecimientos que ocurrieron en el pueblo vecino de Alcántara, Navas del Madroño, donde se fusilaron alrededor de 70 u 80 personas, pertenecientes principalmente al pueblo de Navas del Madroño, pero afectaron también al pueblo de Alcántara y a pueblos un poco de la comarca, Malpartida de Cáceres y Brozas y algunos pueblos más. Entonces, nosotros, basados en ese hecho, empezamos a investigar y salió a relucir pues la figura de Máximo Calvo. Fusionamos dos historias, quiero decir, la historia está basada en hechos reales porque evidentemente la figura de Máximo Calvo existió, los fusilamientos de Navas también existieron, pero fusionamos dos historias, que fue la figura de Máximo Calvo por un lado y el fusilamiento o el asesinato de un cineasta que proyectaba cine por la zona de la Vera. Fusionamos esas dos historias para poder tener el recurso de la imagen y de la dramaturgia.
No, lo que sí hubo pues algunos impedimentos a la hora de representar la función, concretamente en Cadalso, pues el alcalde actual nos invitó a ir a actuar allí a Cadalso, pero familiares de una persona que murió a manos de Máximo Calvo una noche que intentaron asaltar su casa y él intentó, él defendiendo a su familia, pues le disparó antes de que el otro lo hiciera a él. Pues la familia de este señor pues nos escribieron personalmente a nosotros y avisó al alcalde de que estaban dispuestos a montar algún tipo de manifestación o algún tipo de revuelta si nosotros llegábamos a interpretar la función en Cadalso. Y en Navas del Madroño fue un tema distinto, pero también no pudimos representarla allí porque parecía que estábamos sacando los fantasmas de la guerra civil y removiendo un poco todas las heridas que había producido la guerra civil en Navas del Madroño. Y entonces, bueno, por no mover más el tema, pues al final la alcaldesa en este caso y el alcalde de Navas decidieron que no estuviéramos allí. Además de lo dicho anteriormente, la figura de Máximo Calvo ha sido recordada desde el año 2004 hasta el 2009 con el premio Máximo Calvo que otorga anualmente las Juventudes Socialistas de Cáceres a proyectos de recuperación de la memoria histórica. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor, pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sí, la libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sí, la libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sí, la libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sí, la libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel, pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras que en paz. Libertad, libertad, sí, la libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sí, la libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad. Le vi. Apareció el rostro de mi padre y sus manos grandes y ásperas que tanto ansiaba me acariciaron mientras estuvo abrazado a mí mucho tiempo. Luego me habló muy bajito y me dijo que vendría a buscarnos para no separarnos más y me pidió que le recitara un trocito de su poesía, muy bajito. Yo, con el corazón a punto de salírseme del pecho y llorando de alegría, recité lo primero que me vino a la cabeza. Niños los que como yo, sois el pretérito fruto del presente pregio, honra y esperanza del futuro, permitidme que os salude de amor henchida y de gozo, trémula de emoción hermanada con vosotros. Y permitidme también que humildemente yo os diga
¿Cuáles son mi fe y pensamiento fundidos en este día? 14 de abril radiante, de sol cívico y alegría. Yo en mi lira he de cantarte con infinita alegría. República te dio el ser, son tus hermanas gemelas, libertad, fraternidad, igualdad. El zorrino no vino nunca más. Jamás llegaron las indicaciones de mi padre para que fuéramos a encontrarnos con él y pasar a la zona republicana. Mi madre aún le espera. Sigue ahí sentada sabiendo que Máximo Calvo era un hombre de palabra. Pero sé que nunca volverá, porque mi padre, Máximo Calvo, alcalde de Cadalso de Gata por elección democrática, cayó luchando como un hombre el día 27 de diciembre del año 1937, cuando fue sorprendido por la Guardia Civil en el puente del río Búrdalo, en la carretera de Almoharín a Viajadas. Con él cayeron otros compañeros de la resistencia. Mi padre estaba disfrazado de campesino y murió con 3 tiros, de frente, como mueren los que luchan hasta el final. Abrimos un debate, no si me permitís, sin ánimo de acalorar este debate. Aquí ha pasado hoy un hecho muy grave, que con el tema que estamos tratando, los que sufrimos la transición, que somos jóvenes pero sufrimos la transición y la realidad político-social, No oye nada. ha ocurrido un hecho muy grave hoy aquí, que a los que sufrimos la transición nos recuerda a la realidad político-social. En el transcurso, en el comienzo de la exposición de Pepe, Elena Nevado ha enviado a sus 2 escoltas a sacar fotografías de los resistentes. Por lo cual, rogaría, ya que aquí hay una componente de la corporación municipal, le traslade la indignación y el malestar a la alcaldesa. Por otra parte, ya tendrá su respuesta, por lo menos desde Aldea Morena. Y sin más... Hemos ido a dar la vuelta, hemos ido elegantes. No hay ningún problema. Bueno, creo que es justo advertirlo porque, aunque algunos estaban y algunas estaban de espalda, han estado sacando fotografías, ¿vale? Eso puede ser hasta un delito, eso puede ser hasta un delito, El delito dependería del hecho de la fotografía, pero para sacar fotografía la podemos sacar todos. La utilización de esas fotografías sería eso lo digo, el delito. Depende cómo se utiliza. Claro. Entonces, bueno, paso la palabra y abrimos debate. Yo antes de nada... Ahora, ¿se oye? Sí. Bueno, como no he tenido oportunidad antes, pues dar las gracias a la asociación, a MECECA y a vosotros por haber asistido a este acto. Mostrar mi indignación porque la alcaldesa del pueblo donde yo nací haga lo que haga, hace lo que hace, y es sencillamente vergonzoso que estas cosas pasen. Pero bueno, sabe dónde estamos y no hay ningún problema. Y pediros disculpas porque el documental tiene errores, tiene fallos técnicos, sobre todo fallos de sonido. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando empieza Pepe, hay algunos errores, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, yo soy un aficionado y lo que importa es el valor que tiene como documental y no tanto desde el punto de vista técnico, aunque eso no quita que en algunas ocasiones es francamente mejorable en ese tipo de aspectos. Y decir también que lo poco o mucho que yo he hecho en el labor documental, en lo que afecta en lo que puede afectar a la memoria histórica, pues bueno, pues se hace
con la colaboración de otra persona desinteresada. En este documental tenemos a Pablo, que fue el director de la obra de la taberna de Cadalso, que me facilitó toda la documentación y el vídeo que de la obra existe. Es una obra de teatro grabada, yo la tengo. No hay ningún problema en cedérsela a quien la necesite. Los historiadores, que siempre están ahí colaborando, y otra mucha gente, como el señor ese que estuvo a las órdenes de Máximo Calvo. Él me llamó, él se enteró, vio la prensa, me llamó y fui a grabarle a Alcántara. Y ahí está, lo mismo el señor ya ni vive, no lo sé. Creo que se fue a Canarias con un hijo y por ahí anda el señor. Entonces, no sé, lo que vosotros me queráis decir, no sé si quieres hablar. Buenas tardes. Primero el agradecimiento a las asociaciones que han colaborado con AMCECA en organizar este homenaje. Yo voy a ser muy concreta en el cartel. Dice, bueno, está anunciado el programa y dice, para esta última parte, ¿no? Propuestas para evitar el olvido. Pues yo creo que debemos empezar por ahí, ¿no? Evidentemente para nosotros la memoria es fundamental. Una sociedad que no tiene memoria, pues no es una sociedad ni justa, ni ética, ni tiene valores. ¿Y qué podemos hacer para evitar el olvido, ¿no? Que es un poco para abrir, pues, muchas cosas, pero quizás empezar por actos como este. Ya decía Pepe al principio que de todos los fusilados que hay en la ciudad, que 20 personas sean de este barrio no tiene que conformarse con haber hecho hoy este pequeño acto, pequeño y grande a la vez, ¿no? Pequeño por el entorno, por la gente que estamos aquí, pero yo creo que muy grande en sentimiento. Este barrio tiene que hacer muchas más cosas por recuperar la memoria y la dignidad de esas víctimas, ¿no? De 20 personas de un barrio, ¿no? Estos actos son muy pequeños, pero a la vez son muy grandes y sirven para muchas cosas. Yo creo que aquí estamos familiares. Yo soy nieta de un fusilado y de una represaliada, no eran de Aldeamores, pero es lo de menos. Aquí hay familiares de víctimas de Aldeamores y siempre tenemos una complicidad y algo que nos une. Los sentimientos son muy importantes. Pero es que además esto nos sirve para homenajear, para agradecer, pero también para conocernos y para saber la verdad de lo que pasó. Es muy interesante siempre cómo nos ilustra Pepe Hermosa, nos da a conocer las cosas y la importancia que tiene conocer las cosas, ¿no? Buscar la verdad de las cosas, que no nos engañe, que no se sigue ocultando. Y tenemos muchas dificultades, nosotros que somos una asociación obsesionada con la memoria, tenemos muchas dificultades todavía, ¿no? Con la memoria podemos buscar la justicia y reparar las injusticias que fueron muchas, ¿no? Yo animaría a intervenir a Pepe y a todos vosotros que estáis aquí. Se pueden hacer muchas cosas por evitar el olvido, desde este pequeño acto o gran acto a nuestro objetivo como asociación, que es una ley de memoria democrática, pero hacer algo en este barrio, organizar en la cárcel de Cáceres algo, evitar que se tire, ir andando por las calles de Cáceres y no ver determinados nombres o determinados símbolos, tener una oficina de atención y de información a las víctimas, o sea, como propuestas para evitar el olvido. Nosotros tenemos muchas, ¿no? Y yo creo que vosotros también, y podemos un poco colaborar entre todos, ¿no? Yo creo, algunos he ido conociendo estos años, ¿no? Digo, desde que empezamos con lo que era AMCECA y después AMCECA, es verdad que conocíamos los datos académicamente, pero ese homenaje que siempre se hablaba nunca se hacía, ¿no? Yo creo que todos sabemos cómo comenzó esto, ¿no? Cómo los familiares siempre han estado ahí, eso es importante decirlo y merece destacarse, pero yo creo que ya una vez que se dio un paso que es tener el monumento memorial del cementerio de Cáceres, hay que dar unos pasos más, ya lo ha dicho María Jesús. La calle de Hacienda es de un comandante franquista que murió en Oviedo. Hay un parque infantil que se llama Calvo Sotelo, se podía llamar Gorgorito, pero bueno, o sea, digo, hay una cruz, está aprobado, que había que trasladarla. Y hay cuestiones en este país que no se entienden, digo, a veces uno mezcla las almas que tiene en estas cosas, ¿no? Para que veáis, si ahora mismo Pepe Villa, que está ahí, fuera a pedir el consejo de guerra de su abuelo, que estoy diciendo bien, le cobrarían pues unos 50 o 60 euros. En este país
Los familiares no tienen derecho a tener información que le dé el Estado sobre sus familiares. Esta es otra iniciativa que nos hemos dirigido esta semana al Ministro de Defensa. Bueno, si no nos quieren dar una copia digital, por ejemplo, que dejen al familiar o a quien deleguen hacer la copia. Que ya habéis visto la parcialidad de las fuentes. Pero bueno, es tenerlo ahí. Es decir, por ejemplo, cómo saber que, digo, para comentar algo, porque había sacado unas notas, pues que Julián Bachavarro le preguntaron de qué partido político era, que solamente es socio de la Casa del Pueblo, que su mujer se llama tal, que sus hijos eran estos, ¿no? Yo creo que eso es importante también, porque esa es la verdad también, y decir que aquello fue una pantomima. Yo, mirad, en esta aventura, bueno, a mí lo de Máximo Calvo es que me ha pasado de todo, le he dado clase a su bisnieto, y resulta que su hija mayor vivía en una calle que yo vivía y eran 3 bloques solo, me enteré ya cuando falleció, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya he llegado a la conclusión, por lo que investigué del Ejército Republicano, que aquello fue todo lo dijo Julián, una entelequia. Yo llegué a conocer el que era el verdadero dirigente comunista en la zona republicana, porque Máximo Calvo viene como un militar, y es una cosa que a Julián le insisto, que no utilice la terminología que utiliza la documentación, no era un líder comunista, al contrario, ya había pasado a una segunda fila porque se dedicaba a temas militares. Y a mí lo que me llegó a decir esta persona que fui a entrevistar en la Francia era que estaba obsesionado con los hijos, con ver otra vez a los hijos. Claro que no se pudo hacer en febrero del 37 ningún intercambio, es que cayó Málaga, cayó inmediatamente. Digo, y yo creo que igual que se investiga un personaje como es Máximo Calvo, pues tenemos otros nombres que hay que investigar. Y en eso yo creo otra de las iniciativas que va a tomar Amezeca es grabar a familiares, porque nos quedan hijos muy pocos, pero los nietos también tienen que contar, y tienen que contar lo que pasaron, lo que les ha pasado a la familia, porque eso es lo que yo decía también de la represión, no es solo que le quitaron la vida, que quisieron borrar su memoria, y lo que ellos se oponían también, ¿no? ¿Y qué le ocurrió a esas viudas, a esos hijos? ¿Cómo? No sé si habéis dado cuenta del dato, cómo no funcionaba también eso del franquismo, por cierto. El hijo de Máximo Calvo se llamaba Mark Lenin, no se dieron cuenta hasta en la vida, que era, le cambiaron el nombre por Jesús, ¿no? Pero bueno, en la ciudad yo creo que hay determinados elementos que hay que hacer. De hecho, homenajes como hoy o el del 14 de marzo que está preparando Amezeca para todos, ¿no? Es fundamental. Y decir que hay una solidaridad entre los familiares impresionante. Es decir, el acto del año pasado vino gente de París, viene gente de toda España, ¿no? Y yo creo que todos estos actos sirven para ello, ¿no? Y la labor que hacen desinteresada algunos amigos, porque como era dicho el profesor de FP de enfermería, no es, perdón, es enfermero, no es, no digo, no, que digo que no es un documentalista que cobra de esto, que etcétera, ¿no? Yo creo que, porque también llegamos así, y llegamos a gente joven, ¿no? Que a veces un libro le cuesta mucho y tenemos ahí unas imágenes que te interesan. Lo importante es también lo que digáis vosotros. Ya sabéis que toda la documentación, cualquier familiar me lo... Como yo tengo aquí el pincho. Bueno, en primer lugar, propongo hacer una foto de familia y dedicársela a la señora alcaldesa, por las redes sociales o por algún sistema. Yo no tengo inconveniente en decir que me llamo José Andrés Mendo, que estoy aquí, que estoy orgulloso de estar en este acto, como estoy en muchos otros, de esta situación de reivindicación de los asesinatos y de los represaliados políticos, y que si la señora alcaldesa ha hecho ese gesto Yo creo que esas cosas son las que tenemos que reivindicar y esas cosas son las que tenemos que mantener vivas y ayudar a la gente que tuvieron esa familia. Yo afortunadamente no tuve nadie represaliado, bueno, un hermano de mi abuela que estuvo en la cárcel, pero no, poco más. Y sin embargo sí me siento solidario con ese tipo de gente y creo que somos los que tenemos que ayudarles a que mantengan vivo el espíritu de esos familiares que siguieron la represión después de los asesinados, porque los asesinados murieron. Pero los que pasaron mal fueron sus viudas y sus hijos y sus nietos. Tengo amigos de mi edad que fueron nietos de represaliados y las pasaron muy malas de chicos. Pero ocurre que a veces la iniciativa
hacia la familia no es tan, no sé, aquí parece que es bien recibida por parte de los familiares o de alguna parte de los familiares, pero no siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Te das cuenta a veces de que hay gente que sencillamente no quiere hablar. Hay gente que tiene miedo. Es así. En Plasencia hay una familia de un señor que tiene un diario de los 3 años que estuvo en su casa encerrado. No lo suelta. No quieren oír hablar del tema. Estamos ahí insistiendo, a través de tal, no quieren hablar del tema. Alguien muy cercano a mí, su padre era guerrillero. Lo mataron en el 46, en agosto del 46. Hasta hace 2-3 años, enterrado en el cementerio de... ¿Cómo se llama el pueblo este? Bueno, cementerio, por ahí, la parte civil del cementerio, una fosa común. 5 guerrilleros y el en Pozuelo de Zarzón, correcto, en Pozuelo de Zarzón. Se separaron los restos, se identificaron, cada uno se llevó al suyo y yo no conseguí que se hiciera nada en absoluto en relación a esos restos y yo decía, bueno, se van a ir de aquí y aquí no va a quedar nada. Y así ha sido, no ha quedado absolutamente nada. Ese recuerdo está borrado, yo lo tengo documentado, hay un documental al respecto. Pero es lo que hay, otra cosa más. Quiero decir que no siempre la familia está por la labor y a veces nos empeñamos en mover cosas que ellos no quieren que se muevan, vamos, o por lo menos una parte no quiere que se mueva. Y creo que eso se traduce luego en ciertas cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, la experiencia que tenemos nosotros, yo llevo intentando hacer historia y determinar historia. Y la historia que se hace puede ser de muchas maneras. Yo creo que uno de los días que me di cuenta que valía algo, para algo lo que estaba haciendo, es cuando una persona de Alía, un hijo del fusilado, me dijo, hijo, me ha alegrado el alma, ya sé dónde está enterrado mi padre. Esas personas han venido a Cáceres. Es decir, hay gente, porque claro, podéis imaginar, ¿no?, los derrotados que les pasó en la emigración. Porque si cogemos los nombres de los vecinos de la ciudad, pero también de otros, de los 676 nombres, nos encontramos que la mayoría son los que se fueron también al extranjero, o a Cataluña, o a Madrid, o al País Vasco, ¿no? Y yo creo que sí, hay familias que cuesta mucho, pero bueno, nunca, yo lo que sí noto es que nunca renuncian a tener información. Otra cosa es el siguiente paso, ¿no?, el compromiso, ¿no? Nosotros, digo, hay un grupo, por aquí fusilaron un grupo de gente de izquierda que la trajeron a ser soldados, fijaros, soldados del ejército franquista. La trajeron, y eran de Valladolid. Bueno, pues ellos mismos en Valladolid se han organizado y vienen juntos. Yo quiero decir, lo que hablaba de María Jesús del familiar, y a veces no sabían su relación y eran vecinos, ¿eh? Han pasado con ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas medidas que sí, lo del no olvido, lo que os animamos a cuando nosotros empecemos a grabar, que ofrezcáis vuestro testimonio, ¿sabes?, nietos, porque eso es fundamental. Es que no, a veces no nos queda nada aquí. Os estaba comentando lo de la persona Cipriano. Esto ha sido encontrarlo. Cipriano está presumido, un expediente de la viuda, no aparecía en ningún sitio, porque no tuvieron consejo de guerra. Salía ante los padres de Blanca, que como sabéis ha sido la presidenta anteriormente de María Jesús de Amezeca, ¿no? Es que en esta ciudad hay 20 y tantas personas que no sabemos dónde están sus cuerpos, que no se sabe. En lo del tema del Tajo, ¿no? Y bueno, pues por eso estamos dándole vuelta. Pues, a lo mejor hay que saber qué pasa con eso de la querella argentina y qué hay que hacer en el futuro. Pues, hemos sido nosotros los que hemos dicho, ¿por qué en Navarra hay una ley de memoria aquí no? Bueno, se están tomando las iniciativas oportunas, porque también tiene que haber un reconocimiento institucional. Por eso nosotros nos obsesionamos mucho que fuera el ayuntamiento quien construyera, independientemente de quien estuviera. Toda la corporación actual, porque eso al fin y al cabo es un reconocimiento. María Jesús ha dicho algo, menos mal, digo, la crisis a veces tiene sus cosas positivas. No se ha tirado a la cárcel. En Carabanchel se ha tirado a una cárcel, que había presos políticos. Aquí hubo presos políticos hasta los años 60, no estoy hablando refiriéndome a ETA, que siempre, no.
En los años 60, afiliados de comisiones y del PC estaban digo, no estamos hablando ni de guerra civil. Eso, a ver si va a venir otro boom y lo tiramos. Y yo creo que no se trata de hacer un centro de memoria de toda la cárcel, sino un espacio que se recuerden a estas personas, ¿no? Y que ahí sea esa oficina, o lo que sea, o lo que decía María Jesús, como no conozcamos las cosas, mal vamos, mal vamos. Y yo creo que actos como este es lo que pretenden, ¿no? Y por eso colaboramos. Pues el miedo a veces puede estar justificado. Yo voy a poner un caso que conozco porque me atañe en lo personal. Yo este verano he estado con una prima mía que está intentando recabar documentación de un tío nuestro que era de la Checa, que estaba con el paisano, con Horacio Fernández Guanzo, y tuvo que enviar a sus hijos a los barcos de Gijón a Moscú. Y este verano ha estado intentando recabar documentación en las instituciones y en la familia. Y mucha gente de la familia sigue estando receptiva al que aquí no ha cambiado nada, no te metas en política, y ahora era maestro de la República. No lo fusilaron, pero fue represaliado toda su vida. Entonces el miedo a veces en la gente mayor está un poco justificado porque ven que aquí poco ha cambiado la cosa. No sé hasta qué punto tiene que ser muy difícil que a esta gente mayor la puedas hacer recordar lo pasado, lo que ya tenía medio olvidado. No sé. Pepe, una cuestión. Puede ser miedo, no lo dudo, puede ser dolor y no querer recordar que hay dolor. Y lo que se pretende es no olvidar en el sentido de perder la memoria, sino olvidar para no sentir dolor. Hago esa reflexión por si sirve porque yo creo que puede pasar. Y yo conozco algún caso donde se echó tierra por encima del asunto simplemente por el dolor, pero luego se recordaba y digamos que se rememoraba en el ámbito familiar, interno, íntimo, pero no se quería más porque tampoco entendían que hacía falta más. Les dolía en el alma y entonces no... Puede ser también una mezcla de todo, ¿no? Lo cierto y verdad es que yo he conocido personas mayores que hablaban de miedo y esa frase que se acaba de decir, no te metas en política, me la dijeron cuando me metí, pero yo creo que las circunstancias no son esas, ya mucho menos con personas muy mayores, con personas con una formación democrática limitada. Hoy nos hemos reído aquí los de las fotos, una mamarrachada que no me entra en la cabeza, que no me puede entrar en la cabeza, y nos tenemos que reír porque estamos en una España de verdad yo creo que distinta, que no puedo... y yo que estoy estudiando, porque Pepe lo sabe, que yo intento humilde y personalmente rememorar algunas memorias históricas de otros 100 años para atrás que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, sigue habiendo dolor y sigue habiendo problemas en asuntos de la guerra civil norteamericana y de un siglo antes. O sea, el que tiene un muerto, el que tiene una afrenta, el que tiene un problema, la mantiene siempre. La mantiene siempre. Otra cosa es cómo se trata, cómo se supera. Ahora resulta que en América el general Lee, que perdió la guerra, es un héroe nacional. Que aquí con normalidad el general Rojo o el general Miaja sean héroes nacionales sin mayor connotación, habíamos dado un paso significativo. ¿Cómo se hace? Esa es la clave de la cuestión. Yo he oído a Pepe, y acabo ya una cosa antes, hay en un pueblo que con una cierta inteligencia en la calle de José Calvo Sotelo la han convertido en la calle de Leopoldo Calvo Sotelo. No es maravilloso. ¿Aquel señor quería hablar con él? ¿Había pedido la palabra? Sí, sí. En primer lugar, felicitaros por el montaje que habéis tenido, puesto que antes que nos reunamos, pues supone que son muchas horas de trabajo. Eso por delante. En segundo, en relación con los comentarios previos que se han hecho, efectivamente a mí me extraña, me había pasado inadvertido, había visto unas fotos. Una persona puede hacer fotos, pero se queda aquí. Se queda aquí con el objeto de preguntarle por qué son esas fotos. Yo creo que podría ser razonable preguntar si conocéis
a las personas que han hecho las fotos por qué se han hecho esas fotos. Esto sería coincidiendo con un comentario anterior. Por otra parte, se ha aludido a dificultades de investigación. Efectivamente, a medida que los archivos a todos los niveles se han ido abiertos, por el puzzle tan complicado que fue la sublevación militar, la represión, etcétera, etcétera, pues se pueden ir completando ese puzzle bajo distintas ópticas. Pero hay esa otra dificultad añadida de los archivos de la neurona. Los archivos de la neurona encierran muchas cosas y es una pena que se pierdan unos testimonios vividos de muchísimas personas. Yo hablo, y no lo he dicho anteriormente, porque he sufrido familiares que han pasado por el calvario, el sufrimiento de lo que supone una detención, estar en la cárcel, posiblemente con gente de aquí, de Aldea Moret, por los datos históricos que yo tengo. Quiero comentar que los ayuntamientos democráticos a los 25 años, ni con posterioridad, no han hecho absolutamente nada para haber promovido en los ayuntamientos un acto de olvido, de recuerdo, a nivel individual. Fue un hito, evidentemente, el monumento en el cementerio a todas las víctimas, que allí coincidimos, allí estuvo la alcaldesa, allí estuvieron concejales de diferentes partidos políticos, y aquello tenía unos visos de reconciliación, de alguna manera. Pero los ayuntamientos por ayuntamientos, no se han promovido una especie de unión. Yo quiero trasladar, y no por protagonismo, sino que los hermanos Pastor Villegas, en Guadalupe, ayuntamiento emblemático, como bien conoces, Pepe, en la comunicación que presentamos en la jornada, conseguimos por unanimidad que en 2009, que los concejales, o sea, la composición de ese ayuntamiento, PSOE y Partido Popular, por unanimidad, hicieran una declaración que aquellas personas que formaron parte del ayuntamiento, que sufrieron detención, asesinato, etcétera, etcétera, fueron unas personas totalmente dignas, que no cometieron ningún tipo de delito. Y es más, lo que más clama es que el término de justicia militar utilizan un término de sublevación y tal hacia aquellas personas que fueron detenidas y demás cuando se produjo verdaderamente lo contrario. Es decir, yo quiero dar este dato que está recogido en las memorias, se publicará en una labor muy interesante que ha hecho el grupo que presides. Eso por ahí. De manera que de alguna manera, ayuntamiento por ayuntamiento, se podría intentar. Por otra parte, el asunto de Aldea Moret es un puzzle complejo que se necesita todavía investigación. Sotero Parra, efectivamente, fue un dirigente, como bien comentaban, que días antes de la sublevación militar en Cáceres presenta una estancia en el gobierno civil dando cuenta de la Constitución, pero días muy pocos antes de la sublevación militar. Y hay otro dato que lo adelanto, o mejor lo adelantamos, que fueron los catalanes que estuvieron represaliados aquí en Aldea Moret durante la Guerra Civil. Hay una comunicación que se presentó en los segundos encuentros en Aldea Moret, este año no, el año pasado, que me enviaron, en particular a mí en este caso, un escrito de aquellas personas que estuvieron en Aldea Moret. En Aldea Moret, que fueron muy bien atendidos por la población y que estuvieron en diferentes sitios de Cataluña aquí durante un cierto tiempo. Esto creo que está inédito. Esto y otras cosas
de Aldea Moré van a aparecer en una publicación que tenemos en marcha sobre el pasado minero industrial y social de Aldea Moré, que venimos investigando durante bastante tiempo. Y nada más, que quiero decir que es un asunto de todo, que el puzzle no está completo, que se pueden hacer muchísimas iniciativas y efectivamente hay que vencer totalmente el miedo, ni más ni menos, que todavía existe. A ver. Voy a decir una cosina así, me permitís. Es cierto que hay gente a lo mejor que le cuesta hablar un poco más, ¿no? Y a lo mejor gente mayor. Pero la experiencia que nosotros tenemos como asociación es que hay mucha gente que se ha acercado a la asociación, incluso después de la inauguración del memorial, ya tenemos en marcha investigar 3 o 4 nombres porque ellos han ido a buscarnos porque no estaban documentados. Y ha pasado con el Monumento Memorial de Cáceres, pero también en Villanueva. Hace unas cuantas de semanas mis compañeros fueron a Villanueva a un acto como este y ya hay más víctimas porque la gente... A lo mejor al principio se corta, pero mirad, la unión siempre hace la fuerza. Cuando hay mucha gente involucrada, uno se siente más familiarizado, ¿no? Y yo ahora también reivindico un poco el papel de los nietos y las nietas. La gente, desgraciadamente, pues quedan a lo mejor pocos hijos e hijas, o son gente mayor. Bueno, pues yo como nieta reivindico el papel de los nietos y de las nietas, que tenemos menos miedo, que a lo mejor estamos menos marcados porque nuestra percepción ha sido distinta. Yo en mi experiencia personal, yo no puedo decir que mi padre tuviera miedo y que nunca reivindicara, porque en mi casa, en plena dictadura franquista, bueno, pues había gritos revolucionarios por mi padre, ¿no? Porque él siempre nos ha inculcado. Pero bueno, en otros casos no ha sido así. Ahora yo reivindico, yo soy nieta, y el papel de los nietos y las nietas, que yo creo que son los que estamos ahora un poco llevando la iniciativa, ¿no? O sea, si hay un poquito de miedo a gente mayor, pues vamos a intentar que lo superen. Si esto se trata de memoria, se trata de justicia, no se trata de rencor, ni de venganza, ni nada de eso. La gente que murió, o la gente no que murió, la gente a la que fusilaron, pues tenía unos valores que son unos valores muy éticos, y desde luego no me imagino yo a todos esos fusilados que tuvieran ninguna intención ni de venganza, ni de odio, ni de rencor, y nosotros menos. Nosotros solo queremos memoria, queremos justicia, queremos reparación, queremos que no se olvide. El Alzheimer como enfermedad de las personas lo conocemos, es lamentable. Pues las sociedades no pueden tener Alzheimer. Una sociedad que no conoce su pasado, pues no es una sociedad ética, ni justa, ni con valores, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. No sé si vamos a alargarnos, si tenéis cosas que decir, nosotros no tenemos prisa, pero el día 14 de marzo pues tenemos otro acto y va a ser pues distinto al del año pasado, igual de emocionante quizás, pero otro acto, porque tenemos que ir a la cárcel, ¿no? Donde esa gente estuvo, donde esa gente lo pasó mal, y tenemos que ir al cementerio y decir sus nombres. Todavía no sabemos dónde están sus restos, intuimos dónde pueden estar, pero otra de las cuestiones que nosotros tenemos que plantearnos poco a poco, bueno, y esas fosas, y esos restos, y dónde está la fila 1, fosa 7 de no sé qué, que está muy bien un memorial, pero yo quiero más. No que quiero, es que tengo derecho a saber más. Tengo derecho, ¿no? Mire, pasa una cosa, que aquí en el barrio este, en Aldea Moré, resulta que los hijos de los fueron fusilados aquí en el barrio. Normalmente toda la gente se ha emigrado, pues, una está en Barcelona, otra se fue a Madrid. Y entonces, los hijos, inclusive los nietos, muchos de ellos no existen ya, no existen aquí en la provincia de Cáceres. Están repatriados, como diría yo, por muchas ciudades de España, Barcelona, Bilbao, qué sé yo, en todas partes de aquí. Y aquí quedan pues muy poquito. Lo que yo conozco son nietos, algunos nietos. No conozco a más que nietos. Yo soy un sobrino de uno de los que fueron a fusilar, sobrino, y es el único que hay que solamente por parte mía hay algo. Lo que quiero decir que normalmente que aquí no se puede reivindicar mucho porque normalmente los nietos y los hijos están casi todos fuera de los que fueron fusilados aquí. Sí, bueno, pero la mayor parte están todos fuera. Sobre todo los que creo que estamos otros no. Bueno, sí, habrán salido pero poco.
Los hijos. Ah, bueno, los hijos. Los hijos, yo lo coloco aquí en el movimiento. Y esto sí puede ser que habrá algunos, claro. Sí, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de Claro, ellos. efectivamente, sí. Pero muy pocos. Para con Pepe Villa, el nieto también. También bien, sí, sí, pero bueno, ¿cuántos podemos contar? Para sí, pero hijos, no, ya habrá mucho. Bueno, yo quería decir varias cosas, ¿no? La primera es que, por ejemplo, en el caso de lo que está hablando de los familiares, yo tengo un caso, por ejemplo, que mi bisabuelo fue alcalde de la República. La suerte es que en Aliseda no hubo lo que ha pasado en otros sitios. Y entonces sí, tuvo represalias, pero digamos que dentro de lo malo fue leve. Sin embargo, mis tías a día de hoy siguen sin querer hablar del tema, ¿no? Te vas enterando de cosas, pero hay muchas cosas que se desconocen. Luego, bueno, con el tema de la recuperación de la memoria histórica y el tema de los restos, yo estuve en el año 97 en el Archivo Militar de Ávila y se hizo la repatriación de los restos de la División Azul. Yo estaba allí como archivero en una plaza que había sacado y bueno, al final se tuvieron que repatriar los cuerpos como equipaje de mano por los familiares. Al principio el gobierno le daba todas las facilidades para buscar allí información y de hecho yo localicé incluso casos de gente que había luchado en el bando ruso, que se habían ido algunos con la División Azul y se habían pasado al otro bando, ¿no? Y estaban enterrados y aparecían los documentos que se les habían encontrado. E incluso había testimonios de gente que había sido denunciada por llevar las insignias de las brigadas internacionales en el propio uniforme, ¿no? O sea, te encuentras casos curiosos, ¿no? Es decir, luego también cuando hice el libro de las minas de Aldea Moré me llamó la atención también el caso de don José Polo, del cura, ¿no? Es decir, que sí que hubo mucha gente de la iglesia, sobre todo de la alta jerarquía eclesiástica, que colaboró en la represión, pero también hubo casos como este José Polo, que ya venía de Herrera de Alcántara, porque había sido denunciado por los terratenientes por darle información a los obreros sobre sus derechos y las cosas que podían reivindicar y tal. Y lo mandaron donde nadie quería venir, que era al pozo, digamos, más grande de miseria que había en Cáceres, que era Aldea Moré. De hecho, las viudas y los huérfanos que había no tenían ningún tipo de asistencia, salvo la que le daban los propios vecinos. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando estuvimos haciendo el libro es que cuando él crea el orfanato en la propia iglesia, ¿no? En la sacristía, pues la gente, según iba cobrando lo poco que le pagaban en la oficina de las minas, iba directamente a la casa parroquial a dar dinero para mantener a los huérfanos. Es decir, que hay muchos testimonios que no se saben al día de hoy, que han desaparecido, que están un poco ocultos, pero que hay mucha información que sacar, y estamos hablando que eso ocurrió en los años 50, 57. Así que lo sabemos. Y luego también, bueno, con el tema del movimiento obrero y lo que yo creo que a través de las páginas web, con lo que ha dicho este hombre de gente que hay en Barcelona, que hay en Madrid, a través de las páginas web de la propia asociación de historia o de las minas de Aldea Moré, se puede ir recuperando esa información e ir contactando con distintas asociaciones que hay en otros puntos de España y ir recuperando un poco esa memoria histórica. Y luego el día de mañana pues hacer un homenaje en algún sitio céntrico, que la gente de Cáceres conozca la realidad de Aldea Moré, porque muchas veces se habla de Aldea Moré como un núcleo aislado que el resto de Cáceres muchas veces desconoce, ¿no? De hecho, cuando hice el libro de las minas, que metimos mucha información de tema social, de lo que aquí pasaba, ¿no? Pues mucha gente desconocía incluso que aquí hubiera minas, es decir, gente que ha venido después a Cáceres
y no sabía ni por qué se llamaba el barrio de las Minas, Aldea Moré. Entonces le sorprendía la importancia que tuvo la cuenca minera de Aldea Moré y los movimientos revolucionarios y de huelgas que había incluso, estamos hablando incluso antes de la Revolución Rusa en el 16 y luego la que hubo en el 18 y luego con la Guerra Civil. Y toda esa información pues parece que se ha perdido un poco, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar un poco que Aldea Moré forma parte de la historia de Cáceres, es decir, Aldea Moré no es un núcleo aislado de Cáceres, no es un pueblo que está en la provincia, no, es parte de la propia ciudad de Cáceres. Y eso yo creo que mucha gente debe volver a conocer esa historia, ¿no? Y es una labor que ha quedado un poco al margen, ¿no? Es decir, Aldea Moré hay que reintegrarla un poco en la historia otra vez de la propia ciudad. De hecho, si Cáceres es ciudad es gracias a Aldea Moré, gracias a las minas y gracias al ferrocarril. Yo quería comentarle, digo, por volver también, con lo que decía Fernando, la mayor parte de los socios de Amezeca viven fuera de Extremadura. Digo, la mayor parte. Pero yo creo que nosotros también tenemos que mirarnos y saber como ciudadanos, yo creo que toda la gente que estamos aquí hoy, lo que hemos hecho estos últimos años. Yo no sé si en esta ciudad nos hemos dado cuenta de cosas, como aparte de que saben que el fin de semana pasado hubo un homenaje en Navas, que el sábado, que mañana a las 12:30 en La Charca, hay un homenaje en el Casar de Cáceres. En Navas lo organizó una asociación de memoria. Yo lo de memoria histórica es un término que se utiliza tanto que no sabemos a veces, de memoria democrática, que eran los valores que se estaban utilizando. En el Casar lo organiza la agrupación del PSOE. Lo hemos organizado 3 asociaciones. En marzo, en esta ciudad lo organiza Amezeca, que pediremos colaboración a todo el mundo, que es lo que hacemos siempre. En abril, la Junta Local Republicana también celebra. En septiembre lo hace el Partido Comunista. En diciembre el Partido Socialista. Quiero decir, que hemos conseguido que en la ciudad este tema sí esté. Y yo creo que tenemos que decirlo. Y estar orgullosos de todos los que estamos aquí, porque algo hemos hecho entre todos. Porque hace años, como cualquier conocimiento histórico, eso depende del poder, del interés de las personas, etc. Y yo creo que lo que hay que ver es lo que podemos hacer cada cual, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea de actos como el de hoy, ¿no? Y el que animamos el día 14, y yo, por si os vale, un alumno mío no sabía por qué su barrio se llama Las Malvinas. Digo que todos tendremos responsabilidad. Entonces, por ahí yo creo que tienen que ir las cosas. Yo, por ejemplo, le insistió mucho al secretario comarcal de la UGT que viniera hoy. Porque todos eran afiliados de la UGT. Todos. Digo, de los 16, más el alcalde pedáneo, eran todos afiliados a la UGT. Es decir, la UGT es una organización que en Cáceres tiene que sumar a esto. Si quiere su tradición, claro. Yo creo que es importante que en la ciudad y hagamos actos muy unitarios, sobre todo por la idea de que creemos y estamos convencidos que estas personas querían una sociedad más justa. Y después investigar sobre una parte de la ciudad. Yo puedo decir, hay una familia aquí en Cáceres, aparte de Vilabrú, que son 5, fijaros que estamos hablando de 90, hay una familia que son 6. Esa familia, pues bueno, se está llegando a ellos, se está comentando las cosas, etcétera, que por cierto tiene que ver algo también con Máximo Calvo, porque el que era el padre se vino de guía, ¿no? Y nos mataron 2 meses antes, ¿no? Le quiero decir que todavía nos queda, pero que veamos que sí hemos conseguido cosas, que no nos vayamos a veces con la sensación de que lo que se podía ver, no, hemos hecho bastantes cosas, y yo creo que Amezeca ha surgido porque había un interés en la ciudad de determinados sectores de la ciudad. Hay otras personas que no quieren, que está la ciudad tranquila, no pasó nada, no, sí pasó. Había otros proyectos políticos, sociales en nuestra ciudad que fueron cegados en su momento. Y hay que reivindicarlo para construir nuevos elementos en esta ciudad, porque si no parece que todo va muy bien y yo creo que por ahí van las cosas. Y después yo de verdad, lo de la fotografía habéis visto que no he dicho nada, ¿no? Es que no sé, tontería, para mí es una tontería, ¿no? No sabemos. Vamos. Se puede hacer mejor. Lo que sí, lo que decía María Jesús, el día 14 de marzo pedimos que estemos todos, porque al fin y al cabo allí es toda la ciudad y los familiares y la idea de seguir buscando documentación, ¿no? Cuando digo documentación hablo de papeles, pero también de personas que nos cuenten cosas, ¿no?
Y AMECECA también tiene una página web reciente que está a vuestra disposición para que veáis cómo funcionamos, y además desde esa página también vamos a recoger información por parte de los familiares, porque no todo está en los archivos, sino hay cosas que están en la memoria de las personas, ¿no? Y tenemos un proyecto de que la gente pues cuente sus vivencias. Hemos hablado de los fusilados, pero es que, claro, los que quedaron después de los fusilados, pues muchos han sido el exilio, la emigración, y luego la han pasado canutas, hablando finamente, ¿no? Entonces todo eso también lo podemos recoger. Así que en la página web podéis informaros, tenemos fichas de socios, pero también sobre todo de colaboradores y colaboradoras, ¿no? Esto tiene que seguir, que no nos tenemos que parar, que tenemos que seguir haciendo muchas cosas. El día 14, pues todo lo que estéis aquí, mucho más. Tenemos un listado que colgaremos también en aldeamoret.com. Yo quería tocar una cosa que ha dicho Juan Carlos. Yo, desde mi posición de ateo, creo que es justo reconocer a la gente, no de la jerarquía eclesiástica que apoyó el régimen, pero sí a los muchos religiosos. En mi pueblo había 3 curas y eran del PC. O sea, muchos religiosos, mucha gente que dentro de la Iglesia ha participado en recuperar la democracia de este país, que es importante, porque hay gente dentro de la Iglesia que es cristiana, gente los de la teología de la liberación, que comenzaron también metiendo caña, ¿no? Es de justicia reconocerlos también, aunque todos tenemos lo que la Iglesia hizo, ¿no? De la mano de Paquito, ¿no? Pues yo solo voy a añadir una cosa. Y es que, claro, vosotros estáis aquí, pero yo vivo fuera. Vivo en Plasencia. Y Cáceres también tiene, Cáceres ciudad, también tiene que llevar un poquito el tren de la provincia, que es la capital. La cárcel es la cárcel provincial, y no todos fueron de Cáceres o de Aldeamoret o de Llopis y Borra, o de Llopis y Borra no, porque no existía entonces, ¿no? Me vine yo a los 3 meses, estaba yo ahí, Llopis y Borra. Entonces, creo que ahí también hay que ser un poquito líderes en ese ser cabecera ahí del tren, ¿eh? No tanto a lo mejor Cáceres, evidentemente, pero lo que no se va a hacer es una cosa en Plasencia. En Plasencia lo que hay lo hizo un señor y se murió. Ya está. 4 republicanos el 14 de abril en el Parque de los Pinos y alguna cosa del PSOE en el cementerio. No hay nada más. Estamos hablando de Plasencia. La ciudad está muy tranquila, que también tuvo su victoria, pero no hay absolutamente nada. Y en ese sentido, y yo creo que a lo mejor Cáceres o la asociación, o no CECA, como Cáceres capital, sino como Cáceres un poquito más amplia, ¿eh? Pepito, un poquito más amplia. Solo una anécdota, ¿no? Sabéis que nuestra asociación, AMECECA, AMECECA, es una asociación peculiar, porque nació alrededor del cementerio, ¿eh? No es como otras asociaciones, que la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que aborda toda Extremadura. O sea, lo que nos unió fue el cementerio. Las personas que fueron allí enterradas, o gente de Cáceres, y realmente no es de Cáceres. Por si te vale, escribimos a muchos ayuntamientos desde AMECECA y colaboraron, Ayuntamiento Cañamero, PSOE, Logrosán, PP, digo, que no. Pero precisamente el Ayuntamiento de Plasencia nos dijo que no tenía medios para ver dónde estaban esos familiares de los 5 de Plasencia que hay enterrados aquí, que por cierto eran afiliados a la CNT. Lo digo, que también a la CNT hemos hablado con ellos, pero quiero decir, eso dependerá también muchas veces de las iniciativas que tengan cada persona, ¿no? Y yo creo que en Plasencia lo que nosotros sí tenemos es una experiencia, y yo creo que la asociación AMECECA es algo para estudiar ya, frente a otras asociaciones cómo han surgido y cómo se han hecho, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, siempre tenemos un acuerdo de esos no escritos, que la persona que preside esta asociación tiene que ser un familiar. Hay otros que hacen carrera política con estas cosas, ¿no? Yo iba a ser el asesor histórico, no sé dónde me meto siempre, pero bueno, yo creo que es importante, y
Y esa es la idea. Y nosotros, por ejemplo, una cosa que vamos a manejar en nuestra asamblea de socios, porque hacemos asambleas anuales con documentación, es que se amplía a todos los presos que pasaron por la cárcel. Y en ese sentido sí, y esa es también, ¿no? Y yo creo que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, claro, donde podemos, somos la sociedad civil, la sociedad extremeña y cacereña y placentina es la que es, pero yo creo que estamos dando un buen ejemplo, ¿eh? Yo lo digo por lo que nos hablan de otros sitios, ¿no? Ahora, claro, también ¿no? La ciudad de Cáceres no es otras ciudades como Málaga, que saben que se ha levantado una fosa de 4.000, la ciudad de Málaga, que lo ha hecho la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, PSOE, PP, digo que veamos también que esto es muy diverso y que... Pero yo creo que lo que hay que hacer es seguir haciendo cosas, animar también en otros sitios a que se hagan. Y yo creo, por ejemplo, nosotros también estamos intentando que en la zona, ya hay iniciativas, lo hemos dicho el Casar, de Nava, se lo hemos planteado al Ayuntamiento de Aldea del Cano, de Arroyo, y yo creo que con el tiempo toda la zona, y podemos ser también un referente para que también otros tengan iniciativas, ¿no? Porque a veces también es difícil, todos tenemos nuestro trabajo o no tenemos trabajo, digamos, ¿eh? Pero bueno. Aquí, la verdad, yo no sé por qué el modelo que hemos hecho en esta ciudad no se puede trasladar a otros. Por ejemplo, en Plasencia, ¿por qué no puede construir el ayuntamiento un monumento memorial? Incluso en Badajoz. Y con esto termino. Yo recuerdo a Julio Arote y una nada que hicimos, o para reflexionar sobre esto, queramos o no, tenemos que convencer a algunos vecinos y vecinas de eso que se llama el centro derecha. Queramos o no. Si no, no hubiéramos tenido un monumento memorial aquí, ¿eh? Y yo creo que es una cosa también que hay que decir. O sea, y bueno, y también te encuentras sorpresas, ¿eh? Digo, igual que te encuentras fotografías raras, ¿no? Yo creo que, sobre todo, es animarnos que se están haciendo cosas que en nuestra ciudad, determinados ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, estamos haciendo cosillas, oye, que vernos aquí yo creo que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que lo de hoy, independientemente de los medios de comunicación que se les ha mandado nota, que quieren que les hagamos las entrevistas con mucho tiempo, hombre, también, y la gripe, ¿eh? La gripe hace mucho. Luego, antes de nada me gustaría invitaros, por si no sabéis algunos, el domingo hay una concentración en la subdelegación del gobierno a las 6 de la tarde en contra de la ley Mordaza que convoca la Marcha de Dignidad. Y ya que estamos hablando de recuperar memoria, también tenemos que recuperar derechos que vamos perdiendo, nos van quitando.